nuestro conferencista. Gracias por la invitación y por estar aquí. Como ya saben, soy economista. A lo mejor en un principio parece raro que un economista esté hablando de cambio climático, pero después de darnos cuenta de que el cambio climático está pegando en nuestro bolsillo, pues ya no es tan raro. Por ejemplo, comenzamos preguntándonos, ¿alguna vez se ha inundado la calle que está enfrente de su casa o al lado de su casa? ¿Alguna vez se ha inundado su casa? ¿Alguna vez ha llegado tarde a su clase porque el transporte no puede ir a la velocidad adecuada porque está inundada una parte de la calle? Cuando comenzamos a darnos cuenta de que nuestra economía y la economía de nuestras familias se está viendo afectada por la presencia, particularmente de inundaciones, volteamos a ver y esas inundaciones en general las podemos estar asociando con el cambio climático. Entonces, hablar de los impactos socioeconómicos del cambio climático es hablar de cuánto le está costando a las familias estos eventos, la ocurrencia. Aquí tenemos una imagen del DF. Aquí está el chaleco del DF. Y estos eventos ocurren en la ciudad. Si ustedes imaginan las pérdidas económicas debidas a esta inundación, entonces ya no parece tan extraño que un economista hable de cambio climático. En esta ocasión vamos a tratar de estimar, bueno, vamos a presentarles algunos impactos que se estimaron, algunos impactos económicos. Los impactos económicos los podemos dividir como en dos partes. Por un lado, que son los que se van a presentar en este momento, los impactos sociales, es decir, los impactos en las familias, en el ingreso de las familias y en el gasto de las familias. Por el otro lado se pueden ver los impactos económicos en la infraestructura. O sea, la presencia de estos eventos destruye puentes, destruye carreteras, daña la infraestructura, los edificios, daña las instalaciones eléctricas. Después de un evento de esto, es impresionante las situaciones económicas que se tienen que hacer para volver todo a la normalidad. Entonces, en este momento vamos a preocuparnos por presentarles lo que les cuesta directamente a las familias. En una ocasión, en el futuro, yo espero poder presentarles los costos que representa para el gobierno en términos de inversión en infraestructura, en regresar los hogares a como estaban, en regresar las calles a como estaban, en regresar los servicios eléctricos y de comunicación a como estaban, previa una inundación. ¿Esta inundación por qué? Por precipitaciones extremas. ¿Por qué? Por el cambio climático. Entonces, impactos socioeconómicos. Ahora, ¿por qué espaciales? No es lo mismo que se inunde en Iztapalapa que se inunde en el sur de la ciudad, o que se inunde en esta área, o que se inunde en el centro de la ciudad donde está más concentrada la población. Hay un diferencial. De hecho, no llueve lo mismo en el norte que en el sur de la ciudad. Pues, por eso los espaciales tenemos que tener cuidado en no generalizar que en el Distrito Federal está pasando lo mismo. En el norte del Distrito Federal está pasando una cosa y en el sur está pasando otra. Que a lo mejor en el futuro se igualan, pero en este momento son diferentes. Entonces, el objetivo es determinar los impactos del cambio climático en el bienestar de la familia. ¿Por cuáles familias? Tenemos familias acomodadas, tenemos familias que, digamos, viven al día. El impacto nuevamente es diferente, porque aún cuando las familias acomodadas puede ser que el impacto sea mayor en términos
absolutos de su ingreso. El impacto es diferente porque las familias pobres no tienen la capacidad para recuperar su condición de vida previa al evento de precipitación. Entonces nos vamos a preocupar por las familias que están en pobreza alimentaria. Es decir, que no les alcanza su ingreso para comprar una canasta básica de consumo. Pues, en esas familias nos vamos a enfocar, que viven en el Distrito Federal, obviamente, y para ello vamos a hacer uso de dos insumos particularmente. En primer lugar, de las estaciones, de la red de estaciones pluviométricas del sistema de aguas de la Ciudad de México. El sistema de aguas tiene instaladas alrededor de 72 estaciones. Varias de ellas, creo que 23, son de reciente instalación. Entonces nosotros vamos a utilizar en este trabajo 49. Y el otro insumo que vamos a utilizar es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Esta encuesta se levanta cada 2 años y es con la finalidad de darse cuenta, de ir monitoreando cómo está la composición social, cómo está la economía de las familias. Esta encuesta la levanta el INEGI, les digo, cada 2 años la está levantando. Estamos utilizando la de 2010, porque la de 2012, en este año estarán publicando apenas los resultados. O sea, es una encuesta muy grande, es representativa a nivel país, es representativa a nivel de algunos estados que ponen un poco más de recurso para que sea representativa a nivel de su entidad, pero en general es representativa a nivel país. A nivel del Distrito Federal también es representativa, por eso la estamos utilizando. Son los dos insumos que vamos a utilizar. Se dan cuenta, estamos mezclando cuestiones hidrológicas con cuestiones económicas. Mide los ingresos y mide los gastos. ¿Cuáles son los antecedentes? En general, muchos se centran en qué pasa con el promedio. Entonces, podría ser significativo, y aquí les pongo una gráfica, de la temperatura media global. Se dan cuenta, está creciendo. No es mucho lo que está creciendo, pero está creciendo. Pero en realidad varias organizaciones mundiales dicen que los impactos más significativos no vienen del cambio en el promedio, vienen del cambio en los extremos. O sea, no es lo mismo que llueva de manera moderada durante todo un día a que toda esa lluvia caiga en una hora. O sea, el sistema de drenaje, por ejemplo, de la Ciudad de México, a lo mejor tendría la capacidad de drenar el agua que cayera si lloviera de manera moderada durante 24 horas. El problema es que en 1 hora o en 2 horas cae toda la lluvia que a veces debería caer en 2 o 3 días. Entonces hay que tener cuidado con los extremos. Por eso en este momento estamos trabajando qué pasa con los eventos extremos. Entonces, esta presentación estamos trabajando, o les vamos a presentar los resultados de los efectos de los eventos extremos de precipitación. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son algunos de los... ¿Qué son algunas de las cosas que pueden hacer las precipitaciones extremas? Entre otras cosas puede hacer o puede generar deslizamiento de tierra, inundaciones en áreas tanto de cultivo como habitacional. No olvidemos que en el Distrito Federal también se cultiva y que si de repente hay una precipitación en un área de cultivo, lo puede destruir todo. Puede acabar con la producción de esa área si es que la dedicaban a la venta, pero regularmente es para autoconsumo. O sea, acaba con la comida del futuro de esa familia. Por eso es importante hablar de los eventos extremos. A veces no importa decir, la precipitación de este año es 1% mayor que la del año pasado, en promedio. Bueno, sí, pero ¿cuántos eventos extremos tuviste? Pues por eso, otro de los daños que causa es al transporte, si se inunda, la destrucción de infraestructura terrestre, por ejemplo, vías de comunicación, edificios, puentes, y también daña la cuestión portuaria. Por eso no lo vamos a abordar aquí, porque realmente
DF más que las playas de Barcelona. Siguiente. Entonces, se han realizado numerosas investigaciones en torno a los impactos económicos del cambio climático. Regularmente resulta más fácil o más cómodo hacerlo a nivel agregado. O sea, digamos, la economía de México le va a pegar en tanto por ciento. Y eso es lo que están haciendo. Muchos estudios se han enfocado en decir, a nivel país, ¿cuánto le va a pegar en su Producto Interno Bruto, que no es otra cosa que cuánto produces? ¿Cuánto le va a pegar en su generación de empleo? Y eso es lo que hacen, lo que hicieron en un primer momento. Dicen, bueno, el Producto Interno Bruto le va a pegar, hay diferentes estimaciones, desde que son conservadores, dicen 2%, los que ya son más extremistas dicen hasta 10%. Bueno, 10% para que se den una idea, fue mayor, es mayor la caída, sería mayor la caída que la crisis de 2009. Entonces, nada más para ponerlo en comparación, en 2009 la caída fue del 6.7%. Entonces, ¿me parece fácil o es más sencillo trabajar en términos agregados? Porque las cifras existen. Y las técnicas están, digamos, un poco más, son más amigables trabajar con ellas. Después hay quien dejó los términos agregados y dice, no, vamos a nivel sectorial. Porque no es lo mismo, no le va a pegar lo mismo a servicios que a industria o que a la producción primaria, que al campo. O sea, no es lo mismo que le pegue un evento extremo en la producción de una industria, por ejemplo, que le pegue a la agricultura, a la ganadería o a la pesca. Se dan cuenta, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, algún huracán, prohibido el pescar, cierran el puerto. En la cuestión de agricultura ha ocurrido varias ocasiones, tanto por exceso de precipitación como carencia de precipitación. Una afectación en la precipitación para cualquier lado, es decir, llueve más, produces menos. Llueve muy poco, produces menos. Y si esa agricultura es de autosuficiencia, ¿qué está pasando con las familias? Entonces, el estudio que aquí se está presentando no es ninguno de los anteriores. Ni es a nivel agregado, ni es a nivel sectorial. Es a nivel hogares. Es lo más desagregado que se puede hacer. Para la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que les dije que es un insumo de este trabajo, fueron a encuesta a sus hogares. O sea, no es un censo, por lo tanto no encuestaron a todos, pero encuestaron a varios. A lo mejor aquí hay alguien que pasaron a su casa, el INEGI, y le preguntaron sobre sus ingresos, sobre sus gastos. Entonces, la metodología que utilizamos aquí, ¿no? Los economistas nos tachan de ser muy paqueteros, pero pues son las herramientas que hay. Pues, utilizamos 3 diferentes paquetes: un estadístico, un geográfico y un econométrico. En primer lugar, el estadístico, ¿para qué nos sirve? Hay una organización meteorológica mundial que en 2009 hizo una propuesta precisamente para estudiar los eventos extremos, tanto de precipitación como de temperatura. Nosotros estamos agarrando solamente los de precipitación. Entonces, ellos te dan una guía y te dicen, hay 27 índices. Con esos 27 índices tú puedes darte una idea de qué está pasando con los eventos extremos. De esos 27, 11 son de precipitación, que son los que agarramos para estudiar aquí. Esos 11 índices necesitan como insumo la información del sistema de aguas, de la red de estaciones pluviométricas. Entonces agarramos cada una de las estaciones y son datos diarios. Entonces agarramos datos diarios por 25 años
y estimamos 11 índices para cada una de las 49 estaciones. Eso nos sirve para etiquetar esas estaciones. ¿Cómo se etiquetan? Con tendencias. Si hay tendencias positivas en esos índices, significa que están incrementándose los eventos extremos en ese lugar, donde está esa estación. Ahorita más adelante les muestro un mapa donde están ubicadas las estaciones. Entonces, así agarramos, estimamos para cada una de las estaciones y fuimos etiquetando cada una de ellas. ¿Sí? En esta estación se están presentando crecientes eventos extremos, tanto en frecuencia como intensidad, como duración. Y si están presentando crecientes eventos extremos, le pusimos un 1. Si no se están presentando, le pusimos un 0. Así de fácil. O estás o no estás. Entonces, después más adelante les pongo ejemplos de esto. Una vez que terminamos de etiquetar todas las estaciones, las 49 estaciones, pues ahora necesitamos hacer uso de una cosa que se llama sistema de información geográfica. Utilizan mucho los geógrafos. Y dijimos, ya que sabemos qué estación está presentando evidencia de que hay cambio climático, que hay crecientes precipitaciones extremas en esa área, hay que ubicarla geográficamente y hay que ubicar alrededor de esa estación qué está pasando. Entonces, hay una técnica que se llama generación de isolíneas que utilizamos para, digamos, unir los unos con los unos y los ceros con los ceros. Entonces, estaciones que tienen, o sea, generamos áreas o planos entre las estaciones, no líneas, no las unimos con líneas, las unimos con planos. Entonces, las áreas vecinas, si estaban presentando, o sea, tenemos una estación, si la siguiente estación también tenía un 1, o sea, si la primera tenía un 1 y la siguiente también tenía un 1, se unían con un plano, no con una línea, con un plano. Es decir, esa área está presentando eventos crecientes de precipitación. Y si tenemos un 0 y la siguiente también tenía un 0, pues se genera otro plano ahí. Ahorita más adelante les muestro un mapa para que se den una idea más clara. Eso hicimos con los sistemas de información geográfica. Después dijimos, ya tenemos las áreas, ya tenemos las estaciones, ya sabemos en qué área sí y en qué área no se están incrementando los eventos extremos. ¿Qué nos falta? Colocar a la gente en su área, en el área que vive. Pues para eso utilizamos la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares. Esta encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares tiene una referencia geográfica. No nos permite decir de qué casa es el encuestado, tampoco de qué manzana. Pero hay una cosa que le llaman AGEPs. Las AGEPs son pequeños grupos de manzanas que son con características socioeconómicas similares. Es decir, una AGEP puede estar integrada por 2 o 3 manzanas, a lo mejor por 5, pero no más. Entonces son pequeños grupos de manzanas y todo el DF. Ahorita más adelante tengo también un mapa en el que se muestra todo el DF dividido en AGEPs. Son agrupaciones de manzanas. Entonces, ya que tenemos, o sea, utilizamos de la ENI esa referencia geográfica para saber dónde vivía cada encuestado, en qué AGEP, y con eso nos dimos cuenta si estaba en un área con crecientes eventos de precipitación extrema o no. Entonces, ahí ya tenemos dos grupos. Un grupo que está siendo afectado y un grupo que no está siendo afectado. Después lo que hicimos fue comparar esos grupos y ahí encontramos el impacto socioeconómico del cambio, en particular de las crecientes precipitaciones extremas. Estas son las estaciones. Las estaciones pluviométricas. Como les dije, solo ocupamos 49, son las que mapeamos. El sistema de aguas de la Ciudad de México instaló 72 y tiene una página que es
digamos, casi está el tiempo, casi está enlazado el tiempo real, que te permite, si tú vives en el norte, te vas a desplazar al sur y ves que al sur está nublado, te metes a esa página y te das cuenta, con 15 minutos de rezago, si está lloviendo. Está bien interesante, búsquenla si quieren. Es de las redes de estaciones pluviométricas. Ustedes se meten y de repente aquí aparece como un rayo. Eso significa que está lloviendo. Le dan un clic ahí y les aparece qué cantidad de lluvia está cayendo por metro cuadrado. Pues ahí se dan cuenta si está lloviendo más o menos tranquilo, si está lloviendo muy fuerte. Y ya ustedes saben, ya ustedes deciden si se trasladan a ese lugar o no. Y las condiciones de tráfico se van a poner terribles, si está lloviendo fuerte, si está lloviendo tranquilo, pues no pueden trasladar. Voy a echar mano de ello, pero bueno. Estos cuadritos que se ven, bueno, primero estas son las delegaciones, ¿no? Si alcanzan a ver, esas delegaciones están divididas en pequeños cuadritos. Esos cuadritos son los agentes. ¿Se dan cuenta? Es una división más pequeña que las colonias. Seguramente las colonias tendrán varias agentes. Entonces, es la forma, les digo, y además las personas que viven dentro de una AGEF, un cuadrito de estos, tienen características socioeconómicas similares. Entonces el INEGI dice, son representativos. Si yo agarro a alguien de ahí, es como si yo encuestara a toda la gente que vive en esa AGEF. Pasando a la siguiente. Estos son los índices. Les digo, este es de la estación 1. Es uno de los 11 índices que se estimaron para cada una de las estaciones. O sea, no podemos fiarnos solo de un índice. Por eso decidimos estimar todos los índices de precipitación para cada una de las 49 estaciones para así poder decir si hay eventos de precipitación extrema ahí o no. Si se están incrementando o no. Porque siempre hay. Pues se dan cuenta. Pueden pasar. De un año a otro puede cambiar de que uno hubo, que hubo 6. Pero no importa tanto qué pase de un año a otro. Lo que a nosotros nos importa es esto. Se están incrementando. Si esto estuviera plano, no se están incrementando. O están cayendo. Si hubiera menos eventos de precipitación extrema, a lo mejor no nos preocuparíamos, digamos. Pues cada vez hay menos, ¿no? Está bien. Si hubiera los mismos, no está mal. Se están incrementando. Ese es el problema. En este caso, ¿cuál es el índice? ¿O qué nos mide el índice? La precipitación. El número de días en cada año que la precipitación fue mayor que 25 milímetros. 25 milímetros es una forma de medir la cantidad de lluvia que cae en un área. Aquí la precipitación estaba, el número de días con precipitaciones mayores a 25 estaba alrededor de 3 y ahora está alrededor de 6 o 5 o 6. Está incrementándose. Aquí tenemos otro. Este lo mide por percentiles. Es decir, lo que está ocurriendo aquí, que las precipitaciones, el número de días con precipitaciones altas, cada vez es mayor también. Están muy asociados los índices. Pero tiene una ligera variante que nos permite decir si es correcto lo que está diciendo uno o no. O sea, si los índices se contradicen, entonces hay lugar para dudas. Si los índices son coherentes entre ellos, entonces se están confirmando. En este caso, también está mostrando una tendencia positiva. Nuevamente, desde el principio de los 90 que toma esta serie hasta 2010, entre paréntesis, es una serie corta. Deberíamos utilizar series más largas, pero no. El que tiene series más largas es el meteorológico, pero la calidad de sus datos no es tan buena. Pues por eso decidimos utilizar esta serie. También muestra una tendencia. Este índice
dice, si contamos todos los días en que hubo lluvia, en cada año, y después lo promediamos, ¿cuánto es el promedio de cada año? Entonces, este es el promedio de los días con lluvia para cada año. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El promedio, digamos, de días entre 6 y 7 milímetros en los días lluviosos. Lo que está pasando, están yendo hasta los 11 milímetros promedio. O sea, en los últimos 20 años se ha casi duplicado la cantidad de lluvia en los días lluviosos. Aquí no consideran los días secos. Y como les había dicho, que nos interesaba particularmente la población que se encuentra en pobreza, también esta encuesta nos permite identificar quién está en pobreza y quién no está en pobreza. Ya les dijimos que pobreza alimentaria, que no les alcanzara lo que ganan para comprar una canasta de consumo básico. Entonces, aquí los marcamos con rojo, para ser un poco más dramático. Pero ahí se dan cuenta que el DF tiene como escogido. Algo le pasó al DF. Aquí estamos identificando asentamientos con pobreza, con gente que vive con pobreza alimentaria. Es que tengas que comer en casa. Esta gente no tiene que comer o no le alcanza para comprar todo lo que necesita para una dieta adecuada. Por eso nos importa saber qué está pasando con ellos, cómo el cambio climático le está afectando a ellos. Nos podríamos preocupar por toda la gente, pero hay gente que es más vulnerable. Entonces por eso comenzamos a estudiar a ellos, qué le está pasando a ellos, cómo le está yendo en sus ingresos, en sus gastos, si está afectando, de qué forma le está afectando el cambio climático. Aquí sacamos una estimación de gente con pobreza alimentaria y encontramos 607,000 personas. Se pueden dar cuenta natural que pensamos por la concentración de población que tiene. Otra cosa que les comenté, les dije, es malo que llueva demasiado, pero también les dije, es malo que no llueva. Otro extremo es que no llueva, que pase una cantidad cada vez más grande de días, un número cada vez mayor de días sin llover. O sea, a lo mejor antes pasaba 30 días sin llover y no pasaba nada, ¿no? La gente estaba acostumbrada y decía, no importa, en febrero o en marzo comienzan las lluvias. ¿Qué pasa cuando estos periodos se van haciendo cada vez más largos? Cuando tenemos, en lugar de tener 30, tenemos 45 o hasta 60 o hasta más días sin lluvia. Pasan muchísimas cosas. Pero les decía, hace un rato les dije, en el norte y en el sur no es lo mismo. Bueno, en sequías sí es lo mismo, en el norte y en el sur. Salvo este lunar, corresponde a una sola estación que dio negativo. Todas las demás dicen que los periodos de sequía en todo el Distrito Federal, esta parte no se considera porque no tenemos estaciones ahí, pero sí tenemos estaciones en toda esta área. Todas, salvo una, o sea, 48 menos una, están diciendo que las sequías son cada vez más largas, los periodos de sequía son cada vez más largos en el Distrito Federal. Digo, si antes los días consecutivos sin lluvia eran 30, ahora son 40, 50, 60 y más. Y ese es un fenómeno que está presentando en todo el DF.
La precipitación, ahí sí es distinto. ¿Se dan cuenta? En el sur está comenzando. El norte ya está siendo más afectado. Seguramente la ubicación del planeta está y no estoy seguro si tiene una estación. Parece que sí. Ahí se pueden dar cuenta qué está pasando en Argentina. Seguramente está bien estable. Y ahí están siendo afectados. ¿Y qué hicimos? ¿Recuerdan que les dije que uníamos áreas? Aquí tenemos estaciones continuas en la que nos está diciendo que los eventos de precipitaciones extremas están aumentando. En esta parte tenemos áreas en las que dice, o nos dice cualquiera de las siguientes dos cosas. O no están aumentando, o están disminuyendo. Cualquiera de los dos está bien, es aceptable. Pero que estén aumentando entonces es llamar la atención y hay que podernos trabajar aquí. ¿Qué se puede hacer? ¿O cómo está afectando esos mayores eventos de precipitación a nuestra población de interés? Que en este caso dijimos que son las familias con pobreza alimentaria. Entonces, como pueden observar, salvo 2 delegaciones, todas las demás están siendo afectadas. Les faltan, ¿no? Hasta donde tenemos información. Tláhuac tampoco. Xochimilco ya comienza. Tláhuac. Coyoacán muy poco, los extremos. Iztapalapa comienza. Pero por la cantidad de población que tiene Iztapalapa, tiene muchos afectados. Se da cuenta ya hacia el norte, para que termina el Cabo Madero, y a toda la cantidad de población que tiene pobreza alimentaria y que además está siendo afectada. Otra es Cuauhtémoc, una delegación pequeña, pero prácticamente en su totalidad está siendo afectada. Ahí tenemos a las personas afectadas. Esto no considera solo los pobres, considera toda la población del DF por igual. Tenemos más de 3 millones. El DF somos un poco más de 8.5 millones. Entonces, ahí se dan cuenta la gran cantidad de población que está siendo afectada. Si nosotros nos preocupáramos por todos ellos, sería muy difícil hacer una política pública encaminada a restablecer sus condiciones de vida normales. Por eso nos queremos focalizar únicamente en el pobre, la gente con pobreza alimentaria, porque es un menor número. Aquí tenemos precisamente ese grupo que tienen las dos características, que se encuentran en pobreza alimentaria y están siendo afectados por crecientes eventos de precipitaciones extremas. ¿Cuántos tenemos? 183.000 en el Distrito Federal. Es más fácil atender 183.000 con un programa, a lo mejor asistencialista, a lo mejor no, que atender a los 3 millones que están siendo afectados en total de la población en conjunto. Les explico un poco de la metodología econométrica, que ya tiene que ver más con economía, de cómo estamos haciendo para estimar un número. Ahorita van a ver más adelante el número. ¿Qué número estamos? El impacto en sus ingresos, el impacto en sus gastos. Ese va a ser un número para cada familia. ¿Cómo estimamos ese número? Tenemos un grupo de gente que está siendo afectada por precipitaciones. Pero primero les explico lo de sequías, por sequías. Pero ahí ya prácticamente toda la población está siendo afectada por sequías. Este método ya no funciona para
hacer la parte de sequías, pero sí funciona para hacer la parte de precipitaciones. Porque ahí hay un grupo que está siendo afectado por crecientes eventos de precipitación extrema y otro grupo que aún no. Entonces, este método lo que hace es toma estos dos grupos y de esos dos grupos busca individuos que sean probabilísticamente iguales, es decir, que sean tan parecidos como sea posible por sus condiciones socioeconómicas. La diferencia es que uno de ellos se encuentra viviendo en un área afectada, la nube seca, y el otro aún no. Agarramos esos dos grupos que son prácticamente iguales y los comparamos. Y de ahí encontramos los siguientes impactos socioeconómicos atribuibles al cambio climático, en particular a la creciente presencia de eventos de precipitación extrema. Entonces tenemos que la disponibilidad de agua, es decir, el número de días que tienen agua en casa, se va a ver afectado, pero muy poco. Este se ve más afectado por la sequía. Con el exceso de precipitación se va afectado por poco. Pero el ingreso trimestral de las familias, recordemos, están en pobreza alimentaria. Aún así, su ingreso se ve mermado en 1.416 pesos. Seguridad alimentaria, recordemos que tienen que tener, bueno, que no tienen el suficiente dinero para comprar una canasta de bienes para comer. Y aún así, su gasto en alimentos se ve reducido a 236 pesos al mes. Porque seguramente tienen que hacer alguna reparación en su hogar, alguna reparación en algún electrodoméstico, se enfermaron y tienen que ir al médico. El gasto o el dinero que utilizaban para alimentos ahora lo están destinando a otra cosa. Pues, si se alimentaban mal, ahora se van a alimentar peor. El problema de que, lo que les decía en un principio, de que sea precisamente la gente que se encuentra en pobreza la que está siendo afectada por estos eventos de precipitación extrema, es su escasez de recursos para hacer frente a los mismos. No es lo mismo que a alguna persona acomodada se le dañe un refrigerador, lo compra en la siguiente quincena o lo manda a arreglar. Para una persona en pobreza alimentaria, tener un electrodoméstico muchas veces significa estarlo pagando durante varios años o haber ahorrado para poder comprarlo. Y si lo acaban de comprar y ya se inundó su casa y se le dañó, ahí en algunas ocasiones el gobierno interviene a través de una secretaría que se llama CEDESOL, Secretaría de Desarrollo Social, y les da una parte del recurso, digamos, para reponer un electrodoméstico. No es suficiente, no alcanza. Muchas veces les da un porcentaje o negocian un acuerdo con alguna tienda para que le hagan un descuento, pero no alcanza. Entonces, lo que pierden las familias cuando se presentan estos fenómenos en el área donde viven es muchísimo. Ustedes me pueden decir, son 236 pesos. Eso puede significar el alimento de una semana. La canasta básica ahorita está como en 1.200 pesos, 1.100 pesos al mes por individuo. 236 significa que no, es como si dejaran de comer una semana. Pero no van a dejar de comer una semana, van a comer mal 4 semanas. Pero como ya comían mal, van a comer peor 4 semanas. Es necesario entonces, de ahí la importancia de este estudio, ubicar a esta gente para enfocar políticas públicas hacia ellos. Pueden ser, como les dije en un principio, un poco sencillo de diseñar políticas asistencialistas.
¿por qué no buscar la forma de darles un mejor empleo? Entonces, de ahí la importancia de que los economistas nos estemos metiendo en esta área. Digamos, una de las principales razones de ser economista es ver qué está pasando con la gente, con su situación socioeconómica, cómo vive. Entonces les digo, estos son los impactos socioeconómicos y ahora estamos trabajando en los impactos en la infraestructura. ¿Cuánto gasta el gobierno? ¿Cuánto gasta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en reparar los daños de un evento de este tipo? Una cantidad impresionante de recursos. Luego, cuando hay algún huracán, particularmente en el Golfo, los puentes quedan completamente destrozados. Eso tiene varios efectos. Primero, tiene que gastar para reconstruirlos, pero como era una vía de comunicación, puede ser que haya dejado una población aislada. Entonces su fuente de alimentos se ve dañada. ¿Por qué? Simplemente porque no le puedes llevar alimento. Porque no puede pasar el camión a dejarse el alimento. El impacto directo en la infraestructura es alto, pero si consideras los otros efectos, los otros daños, simplemente porque la comunicación se rompió, la carretera por la que pasaba el camión, el tráiler, con víveres, se destruyó. O sea, dejas esa población incomunicada. ¿Cómo les llevas alimento? ¿Cómo les llevas servicio? Primero reconstruyes el puente y después se los llevas. ¿Cuánto tiempo lleva reconstruir un puente? Secretaría de Comunicaciones y Transportes gasta muchísimo dinero reconstruyendo puentes. Bueno, ¿por qué no hacen una revisión del comportamiento de los eventos extremos para reunirse con los ingenieros y pedirles que los puentes que están construyendo o reconstruyendo sean resistentes a esos eventos? O sea, tal parecía que los ingenieros dicen, pues ese se ve bonito o ese se ve barato. ¿Por qué por ahorrarse unos cuantos pesos van a estar reconstruyendo el mismo puente 4 o 5 veces? O sea, si ya saben que es un área de huracanes, un área donde está aumentando los eventos de precipitación extrema, ¿por qué no lo consideran? O sea, creo que necesitamos también más ingenieros metidos en cambio climático. O sea, así como parecía que los economistas no teníamos lugar aquí, ya vimos que sí, o creemos que sí. ¿Por qué no tenemos más ingenieros aquí? Que sean capaces de construir la infraestructura adecuada para enfrentar estos fenómenos. En el caso de la Ciudad de México, ¿qué pasa? ¿Por qué no tenemos un drenaje con la capacidad de retirar la lluvia a la velocidad que está cayendo? O podríamos irnos por algo más caro, que dijéramos, ¿por qué no utilizamos el agua de lluvia? Pero bueno, si queremos lo más fácil, que es deshacernos de ella, ¿por qué no la podemos drenar a la velocidad que cae? ¿Por qué a alguien no se le está ocurriendo que esto está pasando, que los eventos extremos están ocurriendo, que las precipitaciones extremas son cada vez más frecuentes, o con mayor intensidad, con mayor duración? ¿Por qué no lo han visto esto? ¿O por qué cuando se les ocurre, bueno, recordemos que ahí el DF dice, 50% es de las inundaciones es por la basura? También tenemos esta parte de culpa. Digamos, si nosotros no tirábamos la basura, nos inundamos 50% de veces menos. Pero también el gobierno tiene la obligación de diseñar sistemas de drenaje adecuados para evitar las inundaciones. Si no hay inundaciones, los impactos económicos bajan. Entonces, a lo mejor ya no estaríamos hablando de impactos socioeconómicos, a lo mejor ya estaríamos hablando del costo-beneficio de una obra. Pero seguimos estando ahí los economistas. Entonces, por ahora, como los ingenieros no han hecho su chamba, nosotros tenemos más chamba.
que estar revisando estos indicadores y estarle diciendo al gobierno, o estar publicando, diciendo, mira, está pasando esto, mira, está pasando esto. Esto te está haciendo más caro que si tú construyeras un drenaje adecuado. ¿Por qué no lo haces? La conclusión a la que llegamos aquí fueron particularmente tres cosas. Recordemos, cambio climático lo asociamos, agarramos una partecita nada más de cambio climático. Son precipitaciones extremas. En esa partecita dijimos, ¿cómo le pega eso al bienestar de las familias? Encontramos tres formas particularmente. Es disponibilidad de agua, que dijimos que esto le pega muy poco, pero le pegan sus ingresos, y en el gasto que hacen en alimentos. Si te importa la gente, si te importa que tu población coma bien, te importa este rubro, te importa este rubro, entonces, ¿por qué no preocupar por hacer inversiones bien hechas? Si vas a darle mantenimiento al drenaje, si vas a construir un nuevo drenaje, por favor, revisa esto, revisa cómo se está comportando el clima. O sea, el drenaje, la obra de drenaje que construyas va a ser para 30, 40, 50 años. Entonces, tienes que voltear a ver cómo va a estar el clima en 50 años. Debe de tener la capacidad de drenar la cantidad de lluvia a la velocidad que ésta está cayendo. Como sociedad nos corresponde nada más poner mucha atención en la cuestión de basura. Tenemos que dejar de tirar basura allá en la calle, ¿no? Si queremos dejar de inundarnos, tiremos basura. Hay un programa o un comercial que están sacando recientemente que es adopta una coladera. La coladera que tienes más cerca de tu casa, ya sabes que te va a afectar si se tapa, pues manténla limpia. Ahora, la que no esté cerca de tu casa, pues no vayas y le tires basura, porque seguramente afectarás al vecino. Esta es otra foto también de los puentes que pasan al nivel. ¿Cuántas veces se ha parado la circulación por horas, incluso porque el circuito está inundado en tal área? Porque el paso a desnivel se ganó. ¿Cuántos recursos se gastan ahí? ¿O cuántos recursos se pierden ahí? Supongamos que esto ocurre a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana. ¿Cuántas personas dejaron de llegar a su trabajo? Porque eso ocurrió. Primero, los dejan varados. No producen ese día. Si vienen en automóvil, están gastando gasolina, están gastando su propio auto. ¿Por qué? Porque se inundó la calle, un tramo de la calle y ya no dejó pasar a cientos o a miles de trabajadores. ¿Cuántas veces ocurre esto en época de lluvias? Hasta ahorita, luego las empresas sacan estimaciones, no hay organizaciones de empresas que dicen, por el huracán tal, perdimos tanto dinero, o dejamos de vender tanto. A las empresas no sacan sus aproximaciones. ¿Pero por qué? Luego, por cosas tan simples. ¿Por qué no tener la infraestructura para drenar la lluvia ya? Por eso tu gente se paralizó, tu producción se paralizó. Para la empresa se le hace muy fácil. Si no llegas a trabajar, no te pago. Y volvemos a lo que estábamos previamente. Por una precipitación extrema, la empresa no te pagó, por lo tanto, tú dejaste de ganar un día, dejaste de cobrar un día. Solo hubo una precipitación extrema.
es un mapa de la circulación, no es una toma de una página. Así se veía la cuestión atmosférica en 1897 y así se veía en 2005. Podemos seguir cuestionándonos si el cambio climático es una realidad, o podemos comenzar a tomar medidas para adaptarnos a él. Hace algunos años se hablaba de mitigar, pero ahora creo que ya el tiempo ya está pasando. Sí podemos seguir tomando medidas de mitigación. ¿A qué se refiere? Pues utilizar energía más limpia, por ejemplo el transporte público, en lugar de tener varios camiones, tener el metrobús, el metro, que contaminan menos. Las empresas también pueden utilizar energía, tecnologías más limpias, contaminen menos. A eso se refiere la mitigación. En cuanto a la basura, pues podemos separar nuestra basura. Si tenemos, digamos, sacamos muchas copias, podemos guardar las copias y después vamos y las vendemos. Las compran. Compran el papel, compran el periódico, compran el plástico, compran muchísimas cosas ya, un vidrio. ¿Por qué no comenzar a reciclar? A eso se refiere la mitigación. Pero tenemos que poner ahora ya mucha atención, o más atención todavía, a la adaptación. El cambio climático, yo ya lo veo ahí. Yo ya me convencí. No sé si usted está convencido. Pero podemos estar discutiendo en si lo aceptamos o si mejor comenzamos a pensar en cómo podemos adaptarnos para que no nos vaya tan mal. O sea, ya sabemos que nuestra situación es esta. ¿Cómo le hacemos para que no nos vaya tan mal? Es decir, esta gente que está siendo afectada por recientes eventos de precipitación extrema, ¿qué puede hacer para que no le vaya tan mal? A lo mejor ellos directamente no, pero pueden presionar a su gobierno primero para que les instale un buen drenaje. Ellos como personas pueden decir, pues vamos a mantener limpio para que por lo menos no se inunde. Hay algunas cosas que se pueden comenzar a hacer ahorita para adaptarnos. Es decir, para que este fenómeno que ya está ahí no nos afecte tanto. Hasta ahí termina la charla. Preguntas, dudas, comentarios, críticas, todo lo que tenía. Pues un aplauso a nuestro comunicación a todos los aquí presentes, señalando lo siguiente. En primer lugar, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, como el centro capital de la educación, de la investigación, de la cultura de nuestro país, ha creado el programa de investigación en cambio climático desde abril de 2010, con la finalidad pues de impulsar el conocimiento, la investigación, ¿sí?, con amplios equipos de trabajo que contribuyan de manera fundamental a diseñar políticas públicas, ¿no?, políticas gubernamentales, pues en beneficio de nuestra sociedad y de nuestra población, ¿no?, y fundamentalmente en aquellos sectores más vulnerables, ¿no?, en todos los sentidos. Pero al mismo tiempo, ¿sí?, esto no es suficiente, se tiene que combinar con otros objetivos, con otros propósitos. Otro de ellos, que es fundamental, es que esta investigación, todo este programa, ¿sí?, permita difundir resultados que contribuyan a la toma de conciencia de nuestra sociedad sobre las implicaciones del cambio climático. Y es que el cambio climático, compañeros, se ha convertido ya en un problema
de seguridad estratégica nacional, ¿no? Y por eso la urgencia, la necesidad de instrumentar este programa, echarlo a andar, ¿no? Difundir sus resultados, ¿no? E invitar también pues, a los alumnos, ¿verdad? Para que ellos participen. Se va la plática de hoy, charla, que agradecemos infinitamente, pobreza y cambio climático en la Ciudad de México, se inscribe en un conjunto de un ciclo de conferencias, ¿no? Que está dando en los diferentes planteles de los colegios y que va a desembocar en un segundo Congreso de Ecología y Ambiente, ¿sí? Que va a tener lugar en el plantel Vallejo, ¿sí? Los días 21 y 22 de marzo, ¿sí? De modo tal que el invitado, podemos llamarle así, especial, ¿no? A este Congreso es precisamente este programa de investigación en cambio climático. Pero se invita a este Congreso a que participen. Hay una diversidad, ¿no? Enorme, súper interesante, ¿no? De tópicos que se van a ir a abordar. Encaminados a este Congreso. Por último, pues quiero felicitar enormemente, ¿no? Al maestro Ángel Martínez Rocha, que viene en representación del doctor, ¿no? Que hay un poquito la declaración a la pequeña conclusión que hice Aletti, en representación del doctor Armando Sánchez Vargas. Bueno, ellos forman parte de todo un equipo, de uno de los equipos especializados, donde además interdisciplinarios, ¿no? Esa es una cuestión súper importante, ¿no? Aquí se hablaba que si era una cuestión de economía, claro, que es de economía, de sociología y de todas las ciencias, llamémosle duras, ¿verdad? Y de un conjunto pues, de saberes, ¿no? Que están articulados, ¿no? Esto es una experiencia magnífica. Pues darle las más sinceras